Un niño protegió a un potro de los golpes y nadie lo olvida. Lo que sucedió después es un misterio que dejó a todos sin palabras. ¿Te gustan historias así? Suscríbete y descubre más relatos emocionantes que no podrás olvidar. El tren traqueteaba lento, serpenteando entre colinas doradas y campos cubiertos de maíz. Samuel apretaba el borde de la ventanilla, la mirada clavada en la estación polvorienta que se acercaba. El silbido agudo del freno cortó el aire y el niño, de 9 años, sintió un vuelco en el estómago. A su alrededor, mujeres con trenzas gruesas y canastos de pan se apresuraban a bajar, y el aroma a tierra mojada se colaba entre las puertas abiertas. «Bájate ya, chamaco», le gruñó un señor empujándolo con el codo mientras descendía. Samuel dio un paso en falso y resbaló. Antes de que pudiera caer, una mano firme lo sostuvo del hombro. «¿Ya te quieres romper la cara, mijo?». La voz áspera de Lucía, su abuela, lo sacudió como una ráfaga. Samuel solo asintió, arrastrando su mochila raída por el andén. El calor de la tarde quemaba. El polvo se le pegaba en la frente sudada. Sin una palabra, Lucía echó a andar por el camino de tierra, su bastón marcando el ritmo con golpes secos. «Anda, sígueme», dijo sin voltear. El sol no espera a nadie. El pueblo se desplegaba entre casas de adobe, gallinas sueltas y perros dormidos en las sombras. El aire olía a leña y café tostado. Samuel sentía las miradas de los vecinos desde los portales, pero ninguno se acercaba. Un grupo de niños jugaba a las canicas bajo un árbol, pero él no se detuvo. De pronto, una carreta rechinó, desviándose en el camino. Un burro espantado se soltó, lanzando la carga al suelo. La madera estalló en astillas, el burro rebuznó y la gente gritó corriendo a apartarse. Lucía, sin dudar, empujó a Samuel detrás de ella. «¡Cuidado, niño!». Samuel tropezó con una piedra, cayó sobre la tierra dura y sintió el temblor de los cascos pasando a 1 metro de distancia. Cuando levantó la vista, Lucía lo miraba con el ceño fruncido, respirando agitada. «Aquí hasta los animales tienen mal genio», rezongó, ayudándolo a incorporarse. «¿Te dolió?». Samuel negó, limpiándose la mano en el pantalón. Un hombre recogía pedazos de la carreta y maldecía entre dientes. Un perro ladró, y el bullicio volvió a la normalidad. «Vámonos, antes de que se te ocurra hacer más travesuras», dijo Lucía, ajustando el rebozo sobre los hombros. Caminaron en silencio hasta una casa al final del pueblo. El portón de madera crujió al abrirse. Al entrar, Samuel percibió el aroma a tortillas recién hechas y el canto lejanísimo de un gallo. El patio estaba cubierto de plantas enlatadas y trastes apilados. Un colibrí zumbaba entre los geranios. «Tu cuarto está al fondo, junto al pozo. Hay agua si quieres lavarte la cara», dijo Lucía, dejando la mochila junto a la puerta. «La cena es a las 7. No te pierdas». Samuel asintió, observando el entorno ajeno. Acarició la mesa de madera, llena de cicatrices, y pensó en las noches de la ciudad, cuando las luces nunca se apagaban. Aquí, el silencio era espeso, roto, solo por el canto de los grillos. Al fondo del patio, una cabra baló, sobresaltándolo. Caminó despacio hacia el cuarto, pasando la mano por la pared áspera de adobe. Entró, dejó la mochila en la cama y se asomó por la ventana. Afuera, Lucía alimentaba a las gallinas con maíz. «¿Y bien? ¿Te vas a quedar ahí parado o vas a ayudarme?». La voz de Lucía lo sacudió de sus pensamientos. Bajó corriendo. Ayudó a llenar el comedero, la mirada atenta de su abuela vigilando cada movimiento. «Aquí todos trabajamos, Samuel. Hasta los de la ciudad», dijo Lucía, entregándole un cubo con agua. En ese instante, un grito agudo rompió el aire. El vecino, don Mateo, reclamaba a los gritos que sus caballos se habían soltado. La gente salía de las casas, algunos murmuraban, otros se asomaban por curiosidad. Samuel sintió el pulso acelerado. No entendía del todo, pero intuía que algo importante estaba por suceder. Lucía le lanzó una mirada grave. «Ya viste, aquí la calma nunca dura mucho». En ese pequeño pueblo perdido entre los cerros,
Samuel comprendió que el verano no sería como ninguno que había vivido antes. Los primeros días de Samuel en el pueblo fueron como entrar a otro mundo. Cada mañana el canto del gallo lo sacaba de la cama antes del amanecer, algo que nunca le pasaba en la ciudad. Al abrir la puerta de su cuarto, el aire frío le picaba la cara y el aroma a leña quemada lo envolvía. Lucía ya estaba despierta, siempre en movimiento, meneando la olla del café o barriendo el patio con esa energía que parecía inagotable. «Apúrate, muchacho, que aquí nadie se queda quieto», le decía con media sonrisa mientras le pasaba un pedazo de pan recién hecho. Samuel aprendió rápido a lavar su plato, cargar agua del pozo y alimentar a las gallinas. Al principio lo hacía torpemente, pero cada vez sentía menos el peso de las miradas curiosas de Lucía. Pronto, esos pequeños rituales se volvieron su refugio, una rutina donde su abuela siempre estaba cerca, aunque pocas veces mostrara ternura abiertamente. El pueblo despertaba poco a poco. Por la calle principal pasaban mujeres con canastas de verduras, niños descalzos que corrían persiguiéndose y hombres con sombrero y machete al cinto que saludaban con la cabeza. Samuel empezó a notar rostros y nombres. La señora Alba, que vendía tamales, don Fabián, el herrero de manos enormes, Martina, la niña que lo miraba con desconfianza cada vez que pasaba frente a su casa. Pero lo que más le llamó la atención fue el mural viejo en la plaza, donde se contaban historias de caballos salvajes y campesinos heroicos. Una mañana, mientras barría la entrada, vio a don Mateo, el vecino malhumorado, cruzar apresurado, mirando de reojo hacia la casa de Lucía. Había algo en sus pasos que lo ponía nervioso. «Ten cuidado con ese hombre, no le gusta que nadie se meta en sus cosas», le susurró Lucía en voz baja, notando su inquietud. «Aquí todos saben guardar secretos, pero tarde o temprano todo sale a la luz». Esa misma tarde, Samuel decidió explorar más allá del patio. Siguió el riachuelo que corría detrás de la casa y llegó a un campo donde pastaban caballos. El relincho de un potrillo llamó su atención. Era pequeño, de pelaje claro, y tenía una herida en la pata. Samuel se acercó despacio, estirando la mano, pero el potrillo retrocedió. Se quedó un momento observándolo, sintiendo una extraña empatía por ese animal asustado y solo. Al regresar, encontró a Lucía regando las plantas. Notó que algo la preocupaba, porque regaba sin mirar lo que hacía. «¿Sabes, abuela? Vi un potrillo herido allá por el río». Lucía levantó la mirada y dejó de regar. «Ese debe ser uno de los de don Mateo. Dice que son bravos, pero a veces solo necesitan que alguien los trate bien». Antes de que Samuel pudiera preguntar más, un golpe seco en la puerta los hizo saltar. Era la señora Alba, pálida y agitada. «Lucía, se soltaron los caballos de Mateo otra vez y andan diciendo que fue cosa de brujería. La gente está inquieta, no sé qué va a pasar». Samuel sintió el frío subirle por la espalda. Lucía la calmó, ofreciéndole un café y diciéndole que no hiciera caso de habladurías, que todo en el pueblo se arregla hablando. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, Samuel escuchó pasos afuera de la casa y voces bajas, como si alguien estuviera vigilando. El sonido del viento arrastrando hojas secas le pareció un susurro lleno de secretos. Cerró los ojos fuerte, deseando que el verano en el pueblo no se volviera tan extraño como ese presentimiento que le apretaba el pecho. Sin saberlo, acababa de cruzar el umbral a un mundo donde cada pequeño gesto podía despertar sospechas o desatar algo mucho más grande. El sol apenas había salido cuando Samuel decidió salir solo al campo, todavía con el eco de los pasos misteriosos de la noche rondando en su cabeza. Caminó siguiendo el riachuelo, entre piedras húmedas y ramas caídas, respirando ese aire limpio que le llenaba el pecho y le despejaba la mente. No sabía muy bien por qué, pero algo lo impulsaba a buscar respuestas en el silencio de la mañana. De repente, entre los matorrales, escuchó un relincho suave. Se detuvo en seco, el corazón martillando en su pecho.
Con cuidado se acercó, apartando las ramas, hasta que lo vio. Ahí estaba el potrillo, temblando, con la pata herida y los ojos grandes, llenos de miedo. El animal intentó alejarse, pero apenas podía avanzar. Samuel, sin pensarlo mucho, se agachó para no asustarlo más. «Tranquilo, no te voy a hacer daño», susurró casi sin voz. El potrillo lo miró fijamente, como si supiera entenderlo. Samuel sintió un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y ternura. Se sentó en la hierba, sin acercarse más, y esperó. El silencio se hizo espeso, solo interrumpido por el canto lejano de las aves y el zumbido de los insectos. No supo cuánto tiempo pasó ahí, los dos quietos, observándose. En ese momento, algo crujió a lo lejos. Samuel giró la cabeza y vio a don Mateo, con su machete colgando del cinturón y una expresión de pocos amigos, buscando algo entre los pastizales. Samuel se quedó inmóvil, como si el más mínimo movimiento pudiera provocar una tormenta. «¡Malditos animales!», escuchó que gritaba el hombre. «Si los vuelvo a ver sueltos, los voy a enseñar a la mala». El potrillo se estremeció. Samuel sintió una rabia nueva crecerle por dentro. ¿Cómo podía alguien hablar así de un animal tan indefenso? Esperó a que don Mateo se alejara, conteniendo la respiración. Cuando ya no lo vio, soltó el aire y miró de nuevo al potrillo, que seguía observándolo con ese brillo asustado en los ojos. «No te preocupes, yo no te voy a dejar solo», dijo bajito, como si hiciera una promesa. Volvió a casa apretando los puños, la cabeza llena de preguntas. Durante el desayuno no pudo evitar soltar la noticia. «Abuela, encontré al potrillo, está herido y don Mateo anda furioso». Lucía lo miró con gravedad, dejando la cuchara en la mesa. «Samuel, esas cosas no se dicen así nomás. Ese hombre tiene mal genio y no conviene buscarle pleito». «No es justo, abuela». El potrillo no hizo nada. «Nadie lo ayuda». Lucía suspiró profundo, mirando por la ventana como si buscara respuestas en el horizonte. «A veces, la vida aquí es dura, pero uno no puede cargar con todo, mijo». Samuel apretó la mandíbula, decidido a no quedarse cruzado de brazos. Esa tarde, mientras Lucía dormía la siesta, se escapó otra vez al campo. Llevó un trapo y algo de agua, decidido a ayudar al potrillo, aunque no supiera cómo. Cuando llegó, el animal seguía ahí, más tranquilo esta vez, como si hubiera estado esperando. Samuel se acercó despacio, murmurando palabras suaves. Limpió la herida con cuidado y le ofreció un poco de agua. El potrillo lo dejó hacer, confiando en él de una forma inexplicable. El tiempo pasó y Samuel supo, sin que nadie se lo dijera, que algo importante había cambiado en ese momento. El miedo se transformó en un lazo silencioso y la soledad en una promesa compartida. Al volver a casa, con las manos llenas de lodo y el corazón latiendo fuerte, Samuel entendió que ya no era el mismo niño que llegó al pueblo. Y aunque no sabía lo que vendría, estaba seguro de que no dejaría solo al potrillo, pasara lo que pasara. El calor del mediodía se pegaba al suelo cuando Samuel, oculto entre los matorrales, volvió a buscar al potrillo. Sentía la urgencia ardiendo en el pecho, como si presintiera que algo malo estaba por pasar. Caminó con cuidado, pero antes de llegar al claro donde siempre lo encontraba, escuchó voces, gritos y un relincho de miedo. Se agachó, apartó un poco las ramas y ahí vio todo. Don Mateo, con la camisa sudada pegada al cuerpo, levantaba un palo, rodeado de dos hombres más. Uno sujetaba una cuerda, el otro trataba de acorralar al potrillo contra una cerca improvisada. El animal pateaba el aire, el miedo brillándole en los ojos, mientras los hombres gritaban y se empujaban. «No seas bruto, Mateo, así solo lo vas a lastimar más», gritó uno de los hombres. Pero don Mateo no escuchaba razones. «Este animal ya me tiene harto, va a aprender a obedecer a la buena o a la mala», gritó, acercándose con el palo en alto. El potrillo lanzó un chillido desgarrador que le partió el alma a Samuel.
No lo pensó. Su cuerpo se movió solo. Salió corriendo, tropezando entre los matorrales, y se plantó entre don Mateo y el potrillo, los ojos muy abiertos y el corazón golpeándole las costillas. «¡Ya déjenlo! ¡No le hagan daño!», gritó. La voz le temblaba, pero no retrocedió. Los hombres se quedaron congelados. Don Mateo lo miró con rabia, sin entender de dónde había salido ese niño flaco y terco. «¿Y tú qué haces aquí, escuincle? Esto no es asunto tuyo». «Sí lo es», dijo Samuel, tragando saliva. «No tienen por qué pegarle, solo está asustado». Por un instante, todos guardaron silencio. El potrillo se pegó a Samuel como buscando refugio. Uno de los hombres bajó la mirada, incómodo. El otro intentó sonreír, como si la escena le diera vergüenza. Don Mateo apretó los dientes y bajó el palo, furioso. «Vete a tu casa, niño, antes de que te lleves un susto que no se te va a olvidar nunca». Samuel sintió el miedo recorrerle la espalda, pero se quedó firme. «No me voy hasta que lo dejen en paz». La tensión se volvió insoportable. Unos segundos que parecieron eternos, hasta que, desde lejos, se escuchó la voz de Lucía llamando. «Samuel, ¿dónde estás, muchacho?». Los hombres miraron en esa dirección, desconcertados. Samuel aprovechó el momento, se acercó más al potrillo y le susurró al oído, intentando calmarlo. Los hombres se miraron entre ellos, fastidiados. «Déjalo, Mateo, ya se te hizo mucha bronca por hoy», dijo uno soltando la cuerda. Don Mateo escupió al suelo, furioso. Señaló a Samuel con el dedo. «Esto no se va a quedar así, chamaco. Ni tú ni tu abuela saben con quién se están metiendo». Se marcharon murmurando, dejando tras de sí una nube de polvo y resentimiento. Samuel respiró por fin, sintiendo las piernas flojas. Se giró hacia el potrillo y lo acarició con suavidad, sintiendo la calidez de su lomo tembloroso. «Ya pasó, tranquilo, ya pasó», susurró. Escuchó los pasos rápidos de Lucía acercándose y por primera vez no supo cómo iba a explicarle lo que había hecho. Pero también supo, muy dentro de sí, que nunca se había sentido tan seguro de hacer lo correcto. La calma volvió poco a poco, pero Samuel sabía que después de ese día nada sería igual en el pueblo. Lucía llegó corriendo, el rebozo colgándole del hombro y el sudor marcándole la frente. Cuando vio a Samuel parado entre el potrillo y los hombres, la rabia se le mezcló con el miedo. Quiso regañarlo ahí mismo, pero solo alcanzó a tomarlo del brazo, fuerte, y jalarlo hacia sí. «¿En qué andas, Samuel? ¿Quieres meterte en problemas de verdad?», susurró apretando los dientes, sin dejar de mirar a don Mateo, que todavía lanzaba miradas asesinas. Samuel bajó la mirada, pero no soltó al potrillo. «No podíamos dejarlo, abuela. Lo iban a golpear otra vez. Está herido». Lucía se quedó callada un momento. El potrillo, pegado a la pierna de Samuel, respiraba rápido, tembloroso. El aire olía a miedo y a tierra caliente. Don Mateo dio un último manotazo al aire y se alejó refunfuñando, seguido de los otros hombres. Cuando se perdieron entre los matorrales, Lucía suspiró hondo. «Vámonos antes de que regresen con más gente». Caminaron rápido, Samuel llevando al potrillo con cuidado. Por el camino, Lucía volteaba a cada rato, nerviosa. Sentía la mirada del pueblo, la sensación de que alguien los iba a delatar. Al llegar a la casa, cerraron la puerta con seguro y metieron al potrillo al pequeño cobertizo junto al pozo, donde guardaban leña y herramientas viejas. El animal estaba tan asustado que no quería moverse. Samuel le trajo agua y le puso un poco de pastura en un balde. Lucía, aún sin decidirse, le limpió la herida con un trapo limpio y agua con sal. Se notaba que tenía experiencia con animales, aunque lo hacía en silencio, con el ceño apretado. «No podemos quedarnos así, Samuel», dijo por fin, en voz baja. «Si Mateo se entera que el potrillo está aquí, no nos la va a perdonar nunca». Samuel sintió un frío en el estómago, pero no quiso echarse para atrás. «No le digamos a nadie, abuela, nadie. Yo me encargo de cuidarlo, lo juro». Lucía lo miró largo rato, como si buscara en su rostro al niño pequeño que ella crió y no a ese chamaco terco y valiente que le contestaba. Por fin asintió.
vencida. Está bien, pero escúchame. Aquí todo se sabe tarde o temprano. Si quieres cargar con esto, lo vamos a hacer bien. Yo te ayudo, pero no te prometo que todo salga como tú quieres. El trato quedó sellado con una mirada. Samuel pasó la tarde entera con el potrillo, acariciándolo, hablándole bajito para que no se asustara más. Lucía, mientras tanto, se quedó sentada en la mesa mirando la puerta como si esperara que en cualquier momento don Mateo fuera a tumbarla de una patada. Al caer la noche, los nervios no los dejaban en paz. Cada vez que algún perro ladraba en la calle, Lucía se asomaba por la ventana, el corazón en la garganta. Cuando alguien tocó la puerta cerca de las 8, los dos se quedaron quietos, sin respirar. Pero solo era la señora Alba, que venía a pedir sal para la cena. Después de cenar, Samuel se asomó al cobertizo. El potrillo, por fin tranquilo, dormía echado sobre la paja. Samuel le acarició el cuello, sintiendo una paz rara y profunda. Pero en el fondo, el miedo seguía ahí, como una sombra que no los iba a dejar en paz tan fácil. Esa noche, Lucía rezó bajito, pidiéndole a la Virgen que los protegiera. Samuel, desde su cama, no podía dejar de pensar en lo que haría si llegaban a descubrirlos. Afuera, el silencio del pueblo parecía esconder 1000 secretos, y aunque no lo sabían, ambos intuían que lo peor aún estaba por venir. La noticia no tardó en correr por el pueblo, como si el viento la llevara de casa en casa. Al día siguiente, Samuel salió temprano a tirar la basura y notó las miradas, las conversaciones interrumpidas en cuanto pasaba. Hasta los niños dejaron de jugar canicas cuando lo vieron cruzar la calle, y la señora Alba apenas le devolvió el saludo, ocupada en acomodar sus guisos en la mesa del mercado. De regreso a casa, vio a Lucía parada en la puerta, apretando el rebozo entre las manos, la expresión dura. El cobertizo seguía cerrado, pero el silencio del patio era pesado, diferente a otros días. Samuel apenas abrió la boca para decir algo cuando escucharon pasos fuertes acercándose por la vereda. Los dos supieron enseguida de quién se trataba. Don Mateo apareció con su andar retador, la camisa abierta por el calor y una sombra larga a sus espaldas. Venía solo, pero no necesitaba compañía para imponer miedo. Lucía no se movió de la puerta. «Buenos días, Lucía», dijo don Mateo, sin esfuerzo por sonar amable. «No tendrás algo que me pertenezca, ¿verdad?». La voz del hombre era como una piedra arrojada en un lago tranquilo. Samuel, escondido tras la cortina, sintió que el corazón se le subía a la garganta. Lucía sostuvo la mirada, firme. «Aquí no hay nada tuyo, Mateo. Mejor busca en tus potreros, que últimamente tienes muy descuidados tus animales». El hombre sonrió, pero en sus ojos no había ni rastro de broma. «El pueblo habla, Lucía. Dicen que alguien vio a un potrillo entrando a tu patio. No quiero problemas contigo. Tú eres de las pocas que sabe vivir en paz. Pero si ese animal no aparece, me voy a ver en la necesidad de hacer justicia por mi cuenta». Samuel apretó el puño detrás de la cortina. Por primera vez sintió verdadero miedo, no por él, sino por Lucía. Ella, sin embargo, mantuvo la cabeza en alto. «Amenazas no, Mateo. No somos animales para andar gritándonos en la calle. Si tienes algo que decir, dilo claro». Don Mateo se acercó un paso más, bajando la voz. «Devuélveme ese potrillo. Es lo único que te pido. No hagas que esto se ponga feo». Un silencio tenso se instaló entre los dos. El zumbido de una mosca rompía el aire quieto. Por un momento pareció que don Mateo iba a empujar la puerta y entrar a la fuerza, pero al final se echó para atrás. «Te lo advierto, no voy a preguntar 2 veces». Se alejó sin despedirse, pateando las piedras del camino, dejando tras de sí un rastro de murmullos. Samuel salió al patio con la cara pálida. «¿Y si regresa, abuela? ¿Si trae a la policía o a más gente?». Lucía suspiró, cansada. «No voy a dejar que nadie te haga daño, ni a ti ni al potrillo. Pero a partir de hoy hay que andar con más cuidado, Samuel. Aquí la gente se pone del lado de quien más grita, no del que tiene la razón». El resto del día fue inquieto.
Samuel vigilaba el cobertizo como si pudiera espantar los peligros con solo estar ahí. Lucía se movía en silencio, atenta a cada ruido, cada sombra. Hasta el viento parecía traer malas noticias. Esa noche, los dos apenas probaron la cena. Afuera, las voces en la calle no cesaban y cada palabra, cada murmullo caía sobre la casa como una amenaza. El miedo ya no era solo una sombra, era un huésped instalado en cada rincón del hogar. Esa mañana, cuando Lucía fue al molino, el ambiente en el pueblo se sentía distinto, cargado, como si todos supieran algo y estuvieran esperando ver quién daba el primer paso. Al entrar, sintió las miradas de las mujeres clavadas en su espalda y los murmullos crecieron apenas dejó su canasto junto a la mesa. La señora Alba, de las pocas amigas que le quedaban, se le acercó con disimulo. Dicen que Mateo anda muy bravo, Lucía, que ya fue a hablar con el alcalde. Lucía apretó los labios y asintió, como si la noticia no la sorprendiera. ¿Y tú qué crees, Alba? ¿De verdad crees que ese hombre tiene razón? La señora suspiró, bajando la voz. No todos piensan como él. Yo sé lo que pasó, y si tú y el niño ayudaron a ese potrillo, hicieron bien. Pero hay quienes prefieren no meterse. Hay miedo, Lucía. Mateo nunca olvida. Mientras hablaban, Martina, la niña que a veces jugaba con Samuel, entró con su madre y saludó tímido. Eso no pasó desapercibido. Una de las comadres de don Mateo la miró de reojo y luego murmuró algo a la de al lado. Lucía sintió la presión invisible, esa que pesa más que las palabras. Al salir del molino, se topó con don Fabián, el herrero. El hombre, de manos grandes y voz ronca, le ofreció cargar el costal de harina. «No se me achique, Lucía», le dijo bajito sin mirarla a los ojos. «Si necesita algo, me avisa. Mateo no manda en todo». Ese simple gesto, aunque pequeño, le dio algo de alivio, pero la tensión se sentía en cada rincón del pueblo. En la tiendita, dos hombres discutían en voz baja, y uno mencionó el nombre de Samuel. En la iglesia, el padre Pablo miró a Lucía con preocupación, pero no dijo nada. De regreso en casa, Samuel la esperaba en el patio, los ojos grandes de tanto miedo. «¿Nos van a sacar, abuela? ¿Van a quitarte la casa?» Lucía negó con la cabeza tratando de sonar tranquila. «No, mijo, pero tienes que entender que aquí la gente se divide rápido. Hoy te apoyan, mañana te voltean la cara. No les demos razones». Samuel guardó silencio, pero luego habló en voz muy baja. «Martina vino a buscarme, pero su mamá no la dejó entrar. Dice que no quiere líos con don Mateo». Lucía lo abrazó por los hombros, un gesto que pocas veces se permitía. «No estás solo, Samuel. Hay gente buena aquí, aunque a veces tengan miedo de demostrarlo». Por la tarde la tensión subió de tono. Don Mateo pasó frente a la casa, montado en su caballo, deteniéndose unos segundos para mirar fijo a Lucía. No dijo nada, pero esa mirada bastaba para dejar claro que la guerra apenas comenzaba. Más tarde, un grupo de niños se acercó a la cerca y le gritaron a Samuel que era un ladrón de caballos. Samuel no contestó, solo apretó los puños y se metió a la casa. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Lucía pensó en lo fácil que es perder el apoyo de un pueblo y en lo difícil que es recuperar la confianza. El miedo seguía ahí, como una sombra que se colaba por debajo de la puerta. Pero también estaba esa chispa de esperanza, saber que algunos, aunque en voz baja, todavía creían en lo correcto. La tensión en la comunidad era como un hilo tirante, a punto de romperse, y Lucía intuía que lo más fuerte aún estaba por suceder. La noche cayó pesada sobre el pueblo. Samuel no lograba dormir. Escuchaba cada ruido del patio como si fuera una amenaza. Afuera, el viento soplaba fuerte, sacudiendo los trastos colgados y arrastrando el olor a tierra mojada por toda la casa. De repente, sintió que no podía más y salió en puntas de pie al corredor. Lucía estaba sentada en la mecedora, con una taza de té caliente entre las manos, mirando al vacío. «¿No puedes dormir, mijo?», preguntó sin mirarlo. Samuel negó, sentándose en el escalón, abrazándose las rodillas.
Tengo miedo, abuela, confesó en voz baja, con ese temblor que sale cuando uno ya no puede aguantar más. No de don Mateo, sino de lo que le pueda pasar al potrillo o a ti. Lucía guardó silencio un momento, dándole vueltas a la taza. Después suspiró. El miedo es viejo, amigo mío, Samuel. Lo aprendí a conocer de niña, igual que tú ahora. Una vez, cuando tenía tu edad, mi papá se peleó con un cacique porque defendió a una familia que iban a correr del pueblo. Esa noche, todos en mi casa temblábamos pensando que iban a llegar los hombres armados. Mi mamá rezó toda la noche. Yo no entendía nada, solo veía su cara pálida y las manos que no dejaban de moverse. Samuel la miró, sorprendido. No se imaginaba a su abuela tan asustada, tan pequeña como él. ¿Y qué pasó después?, preguntó, casi en un susurro. Nada, al final, o eso pensé. La gente se fue olvidando, pero mi papá nunca dejó de estar en guardia. Me enseñó que hay cosas por las que vale la pena arriesgarse, aunque cueste caro. A veces hay que decir, ya basta, aunque te tiemble la voz. Samuel bajó la mirada, apretando los labios. ¿Crees que estamos haciendo bien, abuela, o estamos poniendo en peligro a todos? Lucía pensó su respuesta. Se inclinó hacia él y le tomó la mano, apretándola fuerte. No hay respuestas fáciles, hijo. Solo puedo decirte que a veces la gente buena tiene que aguantar más, que el miedo no se va, pero aprendes a vivir con él. Lo importante es no dejar que te mande. En ese momento, un ruido en el cobertizo los hizo brincar. El potrillo relinchó, nervioso, y ambos corrieron a asomarse. No era nada grave, solo que el animal se había puesto de pie, dando vueltas inquieto, como si también sintiera la tensión de la noche. Lucía lo acarició con suavidad, murmurando palabras tranquilizadoras. Samuel se le quedó viendo y por primera vez entendió que su abuela no era solo la mujer fuerte que todos conocían, sino alguien que también había tenido miedo y había elegido no rendirse. ¿Tienes miedo ahorita, abuela?, se atrevió a preguntar bajito. Siempre se tiene miedo cuando se protege algo que vale la pena, respondió ella con una sonrisa cansada. Pero también se aprende a ser valiente. Samuel sintió algo cálido en el pecho, una especie de orgullo mezclado con tristeza. Sabía que las cosas no iban a mejorar de un día para otro, pero por primera vez no se sentía tan solo ni tan pequeño. De vuelta en la casa, Lucía apagó la luz y lo arropó antes de dormir. Afuera, el viento seguía soplando fuerte, pero Samuel cerró los ojos sabiendo que pase lo que pase, al menos tenían el uno al otro. Esa noche, el miedo no se fue, pero dejó de ser el único dueño de sus sueños. Apenas amanecía cuando Samuel notó que algo no andaba bien en el cobertizo. El potrillo, que solía saludarlo con un relincho tímido, ahora apenas levantaba la cabeza. Temblaba, sudaba frío y no probaba ni el agua ni la pastura que Samuel le había dejado la noche anterior. El niño sintió un nudo en la garganta y corrió a buscar a Lucía, que apenas estaba encendiendo el fogón en la cocina. «Abuela, el potrillo está mal. No quiere comer y está muy raro», dijo con la voz entrecortada. Lucía dejó caer la cuchara y salió al patio sin pensarlo. Tocó al animal, revisó la herida, sintió su respiración acelerada, negó con la cabeza preocupada. «Debe ser el susto, hijo, o a lo mejor se le infectó la pata. Aquí no hay veterinario cerca, pero podemos preguntar si alguien sabe qué hacer». Samuel se quedó quieto, mirando al potrillo con los ojos llenos de culpa. «Todo es mi culpa, abuela. Si no lo hubiera traído, no estaría así». Lucía se acercó y lo abrazó, apretándolo fuerte. «No es culpa tuya, Samuel. Hiciste lo que sentías correcto. Ahora vamos a buscar ayuda, ¿sí?». Ese mismo día, Lucía fue de casa en casa tocando puertas. La señora Alba les dio unas hierbas, diciendo que su abuela curaba caballos con eso. Don Fabián le recomendó ponerle barro frío en la herida, pero la mayoría de la gente cerró la puerta rápido, evitando meterse. Unos bajaban la voz cuando veían a Lucía llegar, otros simplemente fingían no oír. La tensión del pueblo se sentía en el aire. En la tienda, una mujer la detuvo con tono serio. «Lucía,
Yo que tú regresaba ese animal antes de que las cosas se pongan feas. Nadie quiere problemas con Mateo. Lucía agradeció y se fue, sin mostrar el coraje que llevaba dentro. De regreso en casa, encontró a Samuel acariciando al potrillo, murmurando palabras que solo ellos dos entendían. El animal apenas reaccionaba, jadeando suavemente. Por la tarde, Lucía preparó un ungüento con las hierbas y se lo puso al potrillo. Samuel traía agua fresca del pozo cada rato. Se quedaba junto al animal hasta que le ardían los ojos del sueño. En cada intento de ayudar, sentía crecer la desesperación. Nada parecía suficiente. Esa noche, mientras Lucía preparaba una infusión para el animal y rezaba en voz baja, Samuel rompió en llanto. ¿Y si se muere, abuela? ¿Y si por mi culpa? Lucía lo abrazó, y esta vez sí dejó salir las lágrimas, pero no de miedo, sino de impotencia. Vamos a luchar, Samuel, como siempre lo hemos hecho. No lo vamos a dejar solo. En ese momento, alguien tocó la puerta. Era Martina, la niña del pueblo, con una olla de agua caliente y un consejo de su abuelo. Dile a tu abuela que le dé masajes suaves en las piernas. Eso ayuda a que no se le enfríe el cuerpo. No era mucho, pero para Samuel, esa pequeña muestra de apoyo le devolvió un poco de esperanza. No todo el pueblo estaba contra ellos. Mientras Lucía y él seguían cuidando al potrillo, afuera la noche parecía menos pesada. El miedo seguía ahí, pero el cariño y la voluntad de luchar por lo que amaban, poco a poco, le ganaban terreno a la desesperanza. Así, mientras la vida del potrillo pendía de un hilo, Samuel y Lucía comprendieron que en los momentos más duros, la verdadera fuerza se revela en los pequeños actos de compasión. Los rumores crecían como la hierba mala, colándose por cada esquina del pueblo. Por la mañana, Lucía fue a la tienda y sintió cómo las voces se apagaban apenas entró. Notó las miradas furtivas, el cuchicheo detrás de los anaqueles. Hasta la señora Alba, que siempre la recibía con un abrazo, la miró de reojo antes de saludar. Dicen que el potrillo se está muriendo, que es culpa de la brujería y del resentimiento, soltó una mujer muy cerca de la puerta, sin importar que Lucía la escuchara. Por andar metiéndose donde no la llaman. Lucía no respondió, solo pagó su mandado y salió con el corazón apretado. Samuel, que la esperaba afuera, la miró ansioso. ¿Qué dicen, abuela? Nada bueno, hijo, pero no les hagas caso. Aquí la gente habla mucho y ayuda poco. De regreso a casa, se cruzaron con doña Remedios, la vecina más vieja del barrio. Sentada bajo la sombra de un guamúchil, la señora levantó la mano para llamarlos. Lucía, vente pa' acá un ratito, quiero platicar contigo. Lucía dudó, pero la invitación era de esas que no se rechazan. Samuel la siguió, callado. La viejita, con los ojos chiquitos y la piel llena de arrugas, les hizo señas de sentarse a su lado. Yo escuché lo que andan diciendo. Empezó, mirándolos con complicidad. Y te digo, hija, que a veces el pueblo se olvida de que todos hemos tenido secretos. Cuando era joven, escondí a un burro que era de mi papá, aunque el cacique lo quería de vuelta. Si no hubiera sido por ese animal, mi hermano no habría llegado al hospital cuando se enfermó. La gente me juzgó, igual que a ti. Lucía la escuchaba con atención, sintiendo que algo en su pecho se aflojaba. ¿Y qué hizo usted, doña Remedios?, preguntó Samuel con curiosidad. La señora se rió bajito. Nada, mijo, solo resistí. Unos me dieron la espalda, pero otros, con el tiempo, entendieron que hice lo que tenía que hacer. La memoria del pueblo es corta para el cariño y larga para la bronca, pero uno aprende a vivir con eso. En ese momento se acercó Martina con una bolsita de azúcar. Mi abuela dice que el potrillo va a estar bien si le dan agua de caña, que así curaban antes a los animales enfermos, dijo con una sonrisa tímida. Samuel agradeció y corrió a preparar el agua. Lucía, por su parte, sintió cómo el círculo de apoyo se ampliaba, aunque fuera en silencio y a escondidas. Doña Remedios la miró fijamente. No aflojes, Lucía. Cuando todo pase, el pueblo recordará lo que hiciste.
A lo mejor no todos, pero los que importan sí. Por la tarde, los rumores seguían rodando, pero Lucía y Samuel ya no los sentían tan pesados. Se enfocaron en cuidar al potrillo, que poco a poco parecía responder a los cuidados y al cariño. Cada día resistía un poco más, y con él también resistía la esperanza en esa casa humilde. Al caer la noche, Lucía miró a Samuel dormido en la silla junto al cobertizo. Afuera, las voces se apagaban, y el pueblo, por primera vez en muchos días, pareció darles un respiro. La solidaridad de unos pocos pesaba más que el veneno de muchos. En silencio, Lucía agradeció por las manos amigas y por la fuerza de seguir adelante, sabiendo que aún había camino por recorrer. El cielo se cerró de golpe esa tarde. Las nubes bajas y pesadas cruzaban el pueblo y el aire se llenó de esa electricidad que pone la piel de gallina. Lucía y Samuel estaban terminando de limpiar el cobertizo cuando los primeros truenos retumbaron. El potrillo, inquieto, daba vueltas, resoplando nervioso. «Va a llover fuerte, mijo. Mejor métete a la casa», dijo Lucía, mirando de reojo la puerta que rechinaba con el viento. Samuel dudó. Miró al potrillo, lo acarició en el cuello, sintiendo el temblor del animal bajo su palma. «¿Y si se asusta más, abuela? Mejor me quedo aquí con él». «No, Samuel, aquí ya no hay más que hacer. Si te empapas, vas a enfermar», insistió Lucía, jalándolo suavemente hacia la casa. La lluvia cayó de golpe, gruesa, tamborileando sobre las láminas y desbordando las canaletas en minutos. Samuel se asomaba cada rato a la ventana, los relámpagos iluminando el patio como si fuera de día por segundos. El potrillo seguía ahí, echado, intentando buscar refugio entre la paja. La tormenta parecía no tener fin. El agua entraba por las rendijas y cada trueno hacía vibrar los vidrios. Afuera, algunos techos se levantaron y se escucharon gritos y carreras en la calle. En medio de todo ese caos, Lucía intentaba mantener la calma. «Ya va a pasar, hijo. Las tormentas siempre parecen peores desde adentro», susurró, aunque ni ella misma se lo creía del todo. De repente, un golpe fuerte retumbó en la puerta del cobertizo. Samuel se asomó, pero no pudo ver nada. El aguacero no dejaba ver ni un metro. Esperó a que bajara la lluvia, pero el ruido continuó. Era el potrillo relinchando con desesperación. «¡Abuela! ¡Algo pasa!», gritó Samuel, y sin esperar respuesta, salió corriendo bajo la lluvia. Llegó al cobertizo empapado y vio la puerta abierta, golpeándose contra la pared. El potrillo ya no estaba. Solo encontró un rastro de huellas frescas, llenas de barro, que se perdían entre los charcos y el lodo. Samuel sintió el mundo caérsele encima. Gritó el nombre del animal, buscó por el patio, se asomó a la calle, pero no había rastro. Volvió a la casa jadeando, con los ojos llenos de lágrimas y barro en la ropa. «Abuela, se fue. El potrillo se fue», gritó, ahogado de angustia. Lucía lo abrazó de inmediato, intentando calmarlo. «Tranquilo, Samuel, tranquilo. A lo mejor se asustó por la tormenta y fue a buscar refugio. No es tu culpa». Pero Samuel no podía dejar de temblar. «Yo tenía que cuidarlo. Por mi culpa se perdió. ¿Y si alguien lo encuentra? ¿Y si don Mateo?» La culpa lo aplastaba. Cada latido era un reproche. Lucía trató de calmarlo, pero también sentía ese miedo hondo de perderlo todo, otra vez. Horas después, cuando la lluvia por fin aflojó, Samuel salió a buscar. Caminó entre charcos, alumbrándose con una lámpara vieja, llamando al potrillo por todo el pueblo. Nadie respondía. El agua le corría por la cara y el lodo le llegaba a los tobillos. En cada esquina sentía el corazón más chico y la culpa más grande. De pronto, un destello de linterna iluminó a don Fabián en la herrería. El hombre lo vio pasar y le gritó: «¿Qué buscas, chamaco?» «El potrillo. Se perdió con la tormenta», respondió Samuel, con la voz ronca de tanto gritar. Don Fabián guardó silencio, luego asintió: «Mañana temprano voy a ayudarte a buscar. Hoy no vas a encontrar nada con este lodo». Samuel volvió a casa, sin fuerzas y sin esperanza.
Se tiró en la cama, el cuerpo helado, repasando en la mente todo lo que pudo haber hecho diferente. Lucía lo tapó, lo abrazó en silencio y se quedó sentada junto a él toda la noche, esperando cualquier noticia. Afuera, el viento arrastraba ramas y el pueblo entero parecía suspendido en la incertidumbre. Al día siguiente, la tormenta se había ido, pero el aire olía a tierra revuelta y a tristeza. Samuel salió a buscar desde temprano con los ojos hinchados de no dormir. Preguntó casa por casa, recorrió potreros, se metió entre los matorrales, pero no encontró ni rastro. Don Mateo lo vio pasar y solo soltó una sonrisa torcida. ¿Ahora sí extrañas tu rescate, chamaco? Samuel bajó la cabeza y apretó los puños. Cada paso era más pesado, cada minuto más difícil. En ese momento te pregunto a ti, ¿qué harías tú en el lugar de Samuel? ¿Buscarías toda la noche? ¿Pedirías ayuda aunque el pueblo hable? ¿O aceptarías la pérdida en silencio? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué decisión tomarías en un momento así? La búsqueda apenas empezaba, pero Samuel ya no era el mismo niño. La tormenta se había llevado mucho más que la calma del pueblo. El sol de la mañana apenas calentaba las piedras de la plaza, pero ya había corrillos de gente reunida. Samuel, con la ropa aún húmeda por la búsqueda, se mantenía cerca de Lucía, apretando su mano. Los rostros de los vecinos reflejaban esa mezcla de curiosidad y miedo que solo aparece cuando algo grave está a punto de estallar. Lucía caminó directo al centro, el paso firme, la mirada encendida. Don Mateo, parado junto a la fuente, la esperaba con los brazos cruzados y la sonrisa torcida, rodeado de un par de compadres que cuchicheaban a su lado. ¿Ya viniste a dar lástima, Lucía?, dijo Mateo en voz alta para que todos lo oyeran. A veces hay que aceptar cuando uno pierde. Lucía no bajó la vista. Se plantó frente a él, la voz firme y clara. No vengo a pedir nada, Mateo. Vengo a exigirte. El potrillo desapareció anoche, en la tormenta. Si tú sabes algo, dilo ahora, aquí, frente a todos. El murmullo creció de inmediato. Nadie esperaba que Lucía fuera tan directa. Hasta don Fabián, que afilaba un machete en una banca, dejó de trabajar para escuchar. Mateo no perdió la sonrisa, pero en los ojos se le asomó la incomodidad. Yo no tengo nada que ver. Si el animal era tan importante, ¿por qué lo dejaron solo? Seguro se lo llevó el río o se lo tragó la noche. Yo no tengo la culpa de que tú y tu nieto no sepan cuidar lo que no es suyo. Lucía respiró hondo, sintiendo cómo le hervía la sangre. Ese potrillo estaba a mi cuidado porque tú y tus hombres iban a matarlo. Todos aquí saben cómo tratas a tus animales, Mateo, pero ya basta de amenazas y cobardía. Si sabes algo, dilo. Si alguien lo vio, que hable. Este pueblo no necesita más miedo, necesita verdad. Por un instante, la plaza quedó en silencio. La voz de Lucía resonaba todavía en las paredes. Samuel, temblando, no apartaba la vista de Mateo. Uno de los compadres de Mateo, incómodo, dio un paso atrás. La señora Alba, desde la panadería, se asomó con el rostro pálido. Y entonces, inesperadamente, don Fabián se acercó. Anoche escuché caballos cerca del río, después de la tormenta, dijo, mirando a Mateo. No me acerqué porque el agua estaba muy alta, pero vi dos sombras, no una. Alguien más andaba allá, Mateo. La gente empezó a murmurar de nuevo. Mateo lo miró con rabia, pero el herrero no desvió la vista. Lucía, con la voz temblorosa pero fuerte, se dirigió a todos. Si a alguien le queda un poco de decencia, que diga lo que vio. No es solo por el animal, es por cómo nos estamos dejando amedrentar. Martina, la niña, se animó a levantar la mano. Mi abuelo dice que vio pasar una camioneta blanca por el camino viejo, después del aguacero. Dice que iban muy rápido, como huyendo. La revelación sacudió la plaza. Nadie hablaba de camionetas desde hacía tiempo. Todos sabían que en el pueblo esas cosas solían ser señal de problemas grandes. De pronto, la señora Remedios, la más vieja del pueblo, se acercó al centro tambaleándose con su bastón. A mí no me engañas, Mateo.
Antes, el que tenía miedo eras tú, no nosotros. Yo también vi a esos hombres bajar al río, pero no reconocí sus caras. Solo vi que algo se llevaron envuelto en una manta. El ambiente se tensó, los murmullos crecieron. Mateo empezó a perder el control de la situación, pero antes de que pudiera contestar, Lucía se le plantó enfrente con los ojos brillando. No me voy a quedar callada. Hoy nadie se va de aquí hasta que sepamos la verdad. No te tengo miedo, Mateo. Y si alguien aquí todavía tiene dignidad, que lo demuestre. En ese instante se hizo el silencio otra vez. Nadie se atrevía a moverse. Todos sentían que ese momento podía cambiarlo todo en el pueblo. Samuel miró a su abuela y por primera vez la vio más fuerte que nunca. A lo lejos, el padre Pablo salió de la iglesia y viendo la multitud, decidió acercarse. Se paró junto a Lucía y habló con voz suave pero firme. Si alguien sabe lo que pasó, es momento de hablar. Hoy no es día de guardar secretos. Es día de cuidarnos entre todos. El pueblo, que siempre había guardado sus verdades a medias, ahora se enfrentaba a la pregunta que nadie quería responder. ¿Quién fue capaz de aprovechar la tormenta para hacer daño? ¿Y a quién más podrían lastimar después? La tensión flotaba como una nube, a punto de estallar. Nadie sabía quién daría el siguiente paso, pero ya no había vuelta atrás. La plaza se llenó de miradas, de miedo y de valentía a partes iguales. A partir de ese momento, la historia del pueblo cambió para siempre. Y aunque la respuesta no llegaba aún, todos sabían que la verdad estaba a punto de salir a la luz, aunque costara enfrentarse a ella. La plaza seguía tensa, la gente apretujada, como si nadie quisiera perderse ni una palabra más. Lucía se mantenía firme, con Samuel a su lado y don Mateo rodeado de su propio silencio. Fue en ese instante cuando doña Elena, una vecina de voz suave y memoria prodigiosa, se adelantó entre la multitud. «Yo sé de quién era ese potrillo», dijo Elena en voz clara mirando directo a don Mateo. «No era tuyo, Mateo. Ese animal viene de la yegua de don Ernesto, el viejo que murió el año pasado. Tú lo sabes bien». El murmullo se alzó como un viento. La gente volteó a ver a don Mateo, esperando su reacción. Él solo frunció el ceño, incómodo por primera vez. «Eso no es cierto, Elena. Yo lo compré hace meses. Tengo testigos», insistió. Pero la duda se coló entre los presentes. Elena no retrocedió. «No mientas. Todos aquí vieron cuando tu gente fue por la yegua después del entierro de Ernesto. Dijiste que el animal estaba abandonado, pero la verdad es que no era tuyo. El potrillo nació esa misma noche y tú lo has tenido encerrado desde entonces. Si la gente quiere pruebas, pueden preguntarle a Julián, el que trabajaba con Ernesto. Él fue quien avisó que había nacido el potrillo y que tú te lo llevaste en la madrugada». El giro inesperado caló hondo. Julián, hombre callado y reservado, asintió desde el fondo. «Así fue. Mateo llegó con sus hombres antes del amanecer. Yo lo vi. No fue justo». Las miradas en la plaza cambiaron. Don Mateo, que siempre había hablado con la verdad de su lado, ahora tenía el peso de la sospecha sobre los hombros. Los susurros se convirtieron en preguntas directas. «¿Por qué nunca lo dijiste, Mateo? ¿De verdad ese animal no era tuyo?» Don Mateo intentó defenderse. «Yo solo cuidé ese animal porque nadie más podía hacerlo. El pueblo entero lo sabe». Pero Lucía dio un paso al frente. «No lo cuidaste, Mateo. Lo tenías para usarlo, igual que a muchos aquí. Los animales no son solo bestias de trabajo. También sienten y sufren». Samuel lo entendió antes que muchos adultos. La comunidad empezó a murmurar, la tensión subiendo con cada frase. Algunos se apartaban de don Mateo, otros miraban a Lucía y Samuel con nuevos ojos. La señora Remedios, apoyada en su bastón, tomó la palabra otra vez. «Hace años, este pueblo perdió la costumbre de cuidar a los suyos. Nos acostumbramos al miedo y a las medias verdades. Hoy, por primera vez, alguien se atrevió a decir la verdad. Y no fue un adulto, fue un niño. La revelación cambió el ambiente. Samuel sintió que el pecho se le llenaba de algo que no era solo miedo.
Miró a Lucía, quien le apretó la mano con cariño y orgullo. La comunidad, que siempre había dudado, comenzó a mirar a Mateo de otra forma. Don Fabián se acercó, poniéndose al lado de Lucía. Hay que encontrar al potrillo y devolverlo a donde realmente pertenece, y que se haga justicia para el animal y para todos nosotros. Por primera vez, Mateo no supo qué contestar. Los suyos empezaron a alejarse, y hasta los que le tenían miedo ahora lo miraban con desconfianza. Lucía, sintiendo el cambio, aprovechó el momento. Hoy puede ser el inicio de algo diferente, si así lo queremos. El potrillo merece vivir libre, no ser castigo ni moneda de cambio. Samuel solo hizo lo que el corazón le dictó. El ambiente en la plaza ya no era de miedo, sino de expectativa. La historia del potrillo, lejos de terminar, ahora era símbolo de algo más grande, la posibilidad de que el pueblo recuperara su voz. Elena miró a Samuel y le guiñó un ojo. A veces, los secretos guardados mucho tiempo solo esperan a alguien valiente para salir a la luz. Samuel respiró hondo. Sentía por primera vez que la verdad, aunque doliera, era lo único que podía limpiar el aire en ese pueblo de cerros y silencios. Y así, entre miradas, murmullos y una nueva esperanza, la comunidad supo que nada volvería a ser igual. La búsqueda del potrillo ya no era solo de Samuel y Lucía, ahora era la de todo un pueblo, dispuesto a no volver a callar. La plaza fue vaciándose poco a poco, pero la tensión seguía en el aire. Lucía se quedó un momento parada en el centro, mirando las sombras que las casas proyectaban sobre el empedrado. Sabía que la batalla no había terminado. Samuel, de pie a su lado, bajó la mirada, todavía herido por la angustia y el peso de todo lo que había pasado. «Vámonos, mijo», susurró Lucía, y sin decir nada más, ambos caminaron de regreso a casa. Al pasar junto a los vecinos, sintieron miradas divididas, algunas de respeto, otras de recelo. El silencio era más ruidoso que cualquier grito. Al llegar al patio, Lucía se sentó en la vieja silla de madera, exhausta. Samuel se quedó parado, moviendo los dedos, mordiéndose los labios, como si buscara las palabras correctas. «¿De verdad hicimos bien, abuela?», preguntó al fin, la voz pequeña. «Siento que por mi culpa todos están enojados y el potrillo ni siquiera está». Lucía lo miró, queriendo encontrar la fuerza que tantas veces fingió tener. «No fue tu culpa, Samuel. Si el pueblo está dividido, es porque la verdad salió a la luz, no porque hiciste algo malo. A veces, cuando uno hace lo correcto, los demás no saben cómo reaccionar». Samuel se encogió de hombros, pero no se convencía. Caminó hasta el cobertizo, ahora vacío, y tocó la puerta como si al abrirla fuera a aparecer el potrillo de nuevo. Nada, solo silencio y olor a paja húmeda. Un golpe en la puerta principal los sobresaltó. Era la señora Alba, esta vez sin miedo, con el ceño fruncido. «Lucía, vengo a decirte algo. En la tienda se está juntando gente. Algunos dicen que deberías disculparte por todo lo que pasó, que si tú no hubieras escondido al animal, nada de esto habría sucedido. Otros piensan que Mateo está recibiendo lo que merece. Yo solo quería avisarte para que no te sorprendas si vienen a buscarte». Lucía la miró con cansancio y gratitud. «Gracias, Alba. Agradezco que me lo digas de frente». Samuel, al escuchar esto, sintió un vacío más grande en el pecho. Se metió a su cuarto, cerró la puerta y se sentó en la cama. Se preguntaba si todo su valor había servido de algo. Si el pueblo se volvía contra ellos, ¿qué sentido tenía? Empezó a dudar de sí mismo, recordando cada momento. El miedo en el río, la cara de don Mateo, las palabras de su abuela. Todo parecía demasiado grande para un niño. Lucía se quedó sola en el patio, pensando. Sabía que tenía que decidir. Podía seguir enfrentando a todos y arriesgarse a que Samuel sufriera aún más. O podía ceder, pedir perdón aunque no lo sintiera justo, y buscar la calma a cualquier precio. Afuera, las voces crecían en la calle, y un grupo de vecinos empezó a acercarse. Lucía se puso de pie, su decisión escrita en el rostro.
Pero antes de salir, entró al cuarto de Samuel y lo encontró en la oscuridad con las mejillas mojadas. «Mira, hijo, sé que esto es mucho para ti. Yo también estoy cansada, pero hay algo que no podemos perder nunca: la dignidad. Si pido perdón, lo hago solo por ti, para protegerte, pero si no lo hago es porque quiero enseñarte que a veces el valor cuesta, pero vale la pena». Samuel levantó la mirada, en sus ojos una mezcla de miedo y esperanza. «No quiero que te pase nada, abuela, lo sé, pero esta casa y este corazón no se hicieron para esconderse. Pase lo que pase, saldremos adelante juntos». Al salir al patio, Lucía encontró a varios vecinos esperando, algunos con gestos duros, otros mirando al suelo. Tomó aire y habló, la voz clara: «No me voy a disculpar por defender a un ser indefenso. Si eso nos pone en peligro, entonces que así sea. Pero no pienso enseñar a mi nieto a agachar la cabeza ante la injusticia». La reacción fue diversa. Unos se molestaron, otros la aplaudieron en silencio. Samuel, al ver a su abuela tan firme, sintió que una chispa de orgullo le recorría el pecho, disipando poco a poco la duda. La noche cayó, pero el conflicto no se apagó. En el corazón de Lucía, la decisión estaba tomada. No cedería, aunque la comunidad la empujara. Y en el de Samuel nacía la certeza de que el valor, aunque solitario, nunca es en vano. Así, con la tormenta interna apenas calmándose, la familia supo que la verdadera batalla era por seguir siendo quienes eran, aunque costara quedarse solos. Y en ese silencio tenso, la esperanza se mantenía viva, lista para el siguiente giro de la historia. Al día siguiente, el pueblo amaneció dividido. La discusión en la tienda era más fuerte que nunca. Había quienes defendían a Lucía y Samuel con argumentos claros. Hicieron lo correcto, no dejaron que el potrillo sufriera, decían. Otros, con tono agrio, acusaban: «No tienen derecho a meterse en lo que no es suyo. El orden se perdió por culpa de ellos». La tensión se sentía hasta en los saludos, en los cruces de mirada, en el modo en que las puertas se cerraban o se quedaban apenas entreabiertas. Don Mateo, herido en el orgullo, reunió a los que lo apoyaban en la plaza. Su voz tronó frente al grupo: «Hoy son un potrillo y mañana quién sabe. Si dejamos que cualquiera imponga sus reglas, aquí ya nadie va a respetar nada». Un par de hombres asintieron, pero otros, como Julián y don Fabián, cruzaron los brazos retando con la mirada. «No se trata de reglas, Mateo», dijo don Fabián. «Se trata de respeto y de no abusar del poder. Tú crees que el pueblo es tuyo, pero aquí todos valemos lo mismo». Un silencio incómodo se instaló, pero por primera vez la voz de la oposición era clara y firme. Mientras tanto, en la casa de Lucía, varias mujeres llegaron con tortillas, pan y palabras de aliento. La señora Alba, más valiente que nunca, abrazó a Lucía en el patio. «Nunca es tarde para cambiar, amiga. Hoy vi a mi hija llorar por miedo a que te pase algo. No quiero un pueblo donde los niños aprendan a tener miedo». Samuel, viendo ese apoyo inesperado, sintió el corazón más ligero. Incluso Martina, la niña de la cuadra, se coló a dejar una carta bajo la puerta. «Gracias por defender a los que no tienen voz», decía. Sin embargo, no todo era apoyo. Por la tarde, una piedra voló y rompió una ventana de la casa. Nadie dijo nada, nadie vio nada, pero todos sabían que era una advertencia. Samuel, asustado, corrió a abrazar a su abuela. «¿Y si esto nunca acaba, abuela? ¿Y si ahora nos toca escondernos siempre?». Lucía lo abrazó, sintiendo el temblor en el cuerpo del niño. «No estamos solos, Samuel. Hay más gente buena de la que crees. No vamos a dejar que el miedo nos gane». El pueblo, como si respondiera a ese mensaje, se fue partiendo. Unos, en silencio, se acercaban a Lucía para ofrecer apoyo, aunque fuera solo con una mirada o una palabra en voz baja. Otros, más ruidosos, se agrupaban en la plaza con Mateo, repitiendo viejos rencores. Al caer la noche, Julián y don Fabián tocaron la puerta de Lucía. «Queremos que sepas que no tienes que pelear sola. Si se necesita, nosotros también hablamos. Este pueblo no es solo de unos cuantos.
Lucía los invitó a pasar. Esa noche, sentados alrededor de la mesa, compartieron historias de viejas injusticias, promesas de no volver a callar y planes para encontrar al potrillo y a la verdad, cueste lo que cueste. Esa pequeña reunión marcó un antes y un después. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que el miedo se podía romper en partes, que la esperanza crecía cuando se compartía. Samuel, escuchando a los adultos hablar como iguales, sintió que su lucha valía la pena. El ambiente en el pueblo era denso, eléctrico. Nadie sabía qué pasaría después, pero todos presentían que una nueva etapa estaba comenzando. Ya no era solo la pelea de una familia por un potrillo, era la pelea por recuperar el valor y la voz de una comunidad entera. La noche terminó con una promesa en el aire. Pase lo que pase, ya nadie volvería a estar solo frente al miedo. Así, entre alianzas y nuevas divisiones, la historia tomaba un rumbo que nadie habría imaginado días atrás. La noticia corrió como pólvora. Esa tarde habría reunión en la plaza. Algunos decían que era para exigirle cuentas a Lucía, otros para encontrar una solución de una vez por todas. Samuel sintió el estómago revuelto todo el día, pero algo distinto bullía en su interior. Había escuchado a su abuela, a Julián y a don Fabián hablar la noche anterior. Ahora sentía que ya no podía quedarse callado. Cuando la plaza se llenó, todos esperaban a Lucía, pero fue Samuel quien salió al centro. Los murmullos crecieron. El niño, con la cara pálida y las manos sudadas, se aclaró la garganta. Nadie lo interrumpió. La curiosidad era más fuerte que el prejuicio. Samuel respiró hondo y, con voz temblorosa, empezó. Yo sé que muchos piensan que mi abuela y yo hicimos mal, pero yo vi algo en el potrillo que no he visto en ninguna persona. Miedo. El mismo miedo que yo sentí cuando llegué aquí y nadie me conocía. Pero también vi cómo ese miedo se quitaba con un poco de cuidado. Nadie tiene derecho a hacer sufrir a otro solo porque puede. Las palabras salieron directas, sencillas, pero llenas de verdad. Samuel miró a los rostros conocidos y desconocidos, buscando apoyo, pero también retando al silencio. Un hombre del fondo, que nunca hablaba, gritó: «Eso no es asunto de niños». Samuel se giró, sin perder el hilo. «Tal vez no, pero yo aprendí que si no hablamos cuando algo está mal, las cosas solo empeoran. Mi abuela me enseñó a no quedarme callado, aunque me dé miedo». Algunos vecinos asintieron, otros seguían tensos, sin decidir de qué lado estar. Lucía, de pie junto a la fuente, sintió lágrimas subirle a los ojos, pero las contuvo. Samuel siguió, la voz más firme. «No quiero que nadie pelee, solo quiero que todos recuerden cómo era antes el pueblo, cuando la gente se ayudaba y no se tenía miedo unos a otros. El potrillo no tiene la culpa de nuestras broncas. Yo solo lo defendí porque no podía defenderse solo. Si eso está mal, entonces no sé qué está bien». El silencio se hizo pesado, pero también era una invitación a la reflexión. Don Mateo, con el ceño apretado, estaba a punto de decir algo cuando la señora Remedios levantó la mano. «El niño tiene razón. Antes nos protegíamos. Si dejamos que el miedo decida, este pueblo no va a sanar nunca». En ese instante, Martina, con la voz temblorosa, habló por primera vez. «Yo vi cómo Samuel cuidaba al potrillo. Nunca lo lastimó. Ojalá más gente fuera así de valiente». El ambiente cambió. Varios niños se acercaron al centro, formando un pequeño círculo alrededor de Samuel. La plaza, que antes se sentía fría y dividida, se llenó de algo nuevo: esperanza. Samuel bajó la vista aliviado, pero sabía que aún faltaba mucho por arreglar. Don Fabián tomó la palabra fuerte. «La compasión y la valentía no son debilidad. Si alguien aquí quiere vivir en un pueblo de miedo, que lo diga de frente. Pero si queremos cambiar, este es el momento». Las palabras resonaron. Algunos vecinos se miraron entre sí, otros bajaron la cabeza. Don Mateo, acorralado por la verdad y la mirada de los demás, ya no tenía la misma autoridad.
Samuel, al ver a los adultos dudar y a los niños apoyarlo, sintió algo nuevo: orgullo y alivio. Hablar desde el corazón había sido más difícil que enfrentarse a cualquier tormenta, pero había valido la pena. Esa tarde el pueblo empezó a cambiar. No fue magia, ni se resolvieron todos los problemas. Pero el silencio se rompió, y con él, el miedo. Lucía abrazó a Samuel fuerte cuando regresaron a casa. «Hoy diste una lección, mijo. No todos se atreven». Samuel por fin sonrió de verdad. Afuera, el aire era distinto, como si el pueblo respirara más hondo. Las palabras de Samuel quedaron flotando en la plaza, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que ese niño había abierto la puerta a un futuro diferente. Así, entre palabras sinceras y corazones abiertos, el pueblo dio el primer paso para sanar. Y Samuel, por fin, entendió que la valentía no era no tener miedo, sino decidirse a hablar cuando más importa. Don Mateo caminó solo por la vereda, el sombrero bajo, evitando las miradas. Desde la reunión en la plaza, la gente lo saludaba menos. Algunos incluso cambiaban de banqueta. Hasta sus compadres se mantenían a distancia, hablando en voz baja cuando él pasaba. Por primera vez en mucho tiempo sentía el frío de la soledad, ese que no se quita ni con el mejor trago de mezcal. Esa noche, al llegar a su casa, no encendió la luz. Se sentó en la oscuridad, escuchando la lluvia ligera sobre el tejado. En la mesa, el plato de comida seguía intacto. Mateo se quedó largo rato mirando la pared, dándole vueltas a todo lo que había pasado. De pronto, recordó a su padre, hombre duro y seco, que siempre le enseñó que la autoridad no se cuestiona, que el respeto se gana a gritos. Por primera vez, dudó si ese era el camino correcto. Al día siguiente salió temprano al corral. Los caballos lo miraban de reojo, inquietos. Uno de ellos, viejo y cansado, tenía una herida en la pata. Mateo se acercó, intentó tocarlo, pero el animal se hizo a un lado. Sintió un pinchazo en el pecho. «Hasta los animales me huyen», pensó. Por la tarde, pasó cerca de la escuela y escuchó a los niños hablar de Samuel. Fue valiente, defendió al potrillo. «Ojalá los adultos fueran igual», decían. Mateo sintió un ardor en la cara, mezcla de vergüenza y algo parecido al arrepentimiento. Caminó sin rumbo y acabó en la cantina donde Julián estaba sentado tomando café. «¿Qué quieres, Mateo?», preguntó Julián sin mirarlo. «Nada, solo vine a escuchar. Dime, ¿de verdad crees que todo esto fue por mi culpa?». Julián lo observó un segundo, luego asintió. «No es culpa, Mateo, pero tú empezaste todo. Aquí la gente se cansó del miedo. Lo que hizo Samuel nos abrió los ojos». Mateo bajó la cabeza dándose cuenta de que, por primera vez, nadie lo defendía. Ni siquiera él mismo encontraba excusas. Al volver a casa, la señora Remedios lo estaba esperando en la entrada, sentada con su bastón. «Muchacho», le dijo, aunque él ya no era ningún joven, «siempre fuiste terco, pero eres mejor que esto. Tú decidiste endurecerte, pero no eres mal hombre. No es tarde para cambiar». La mujer se levantó despacio, lo miró fijo y se fue. Mateo sintió cómo esa frase le pesaba en el corazón. Esa noche no pudo dormir. Escuchó los grillos, el tic-tac del reloj, y el recuerdo de Samuel en la plaza le daba vueltas en la cabeza. Recordó cuando él mismo, de niño, había rescatado un perro maltratado y su padre lo castigó por andar de sentimental. De repente, la imagen de ese perro lo hizo sentir una punzada de compasión y rabia consigo mismo. Al amanecer, don Mateo salió y, por primera vez, miró a su pueblo sin el filtro del orgullo. Se encontró a don Fabián y lo detuvo. «Fabián, ¿crees que pueda enmendar lo que hice?». Don Fabián, sorprendido, lo miró de arriba abajo. «Eso solo tú lo puedes saber, Mateo, pero reconocerlo es un buen principio». Mateo asintió, agradecido, y siguió su camino. Ese día, en vez de gritar a sus trabajadores, se acercó a uno de los caballos y, en voz baja, le pidió perdón. El animal no entendió las palabras,
pero no retrocedió. El pueblo, atento a cada movimiento, notó el cambio. Algunos lo vieron más callado, otros menos duro. Mateo, por dentro, empezaba a descubrir que a veces la mayor valentía no era imponer respeto, sino reconocer los propios errores y buscar repararlos. Así, en medio de la soledad y la reflexión, don Mateo empezó a cambiar, abriendo un espacio para el perdón. Y quién sabe, quizá también para una nueva oportunidad. El pueblo, con ojos nuevos, observaba ese proceso con cautela y esperanza, esperando el siguiente capítulo de una historia que ya no era solo de Samuel y Lucía, sino de todos. El amanecer trajo una calma extraña al pueblo. La tormenta había dejado charcos y ramas caídas, pero el aire estaba limpio, como si el viento hubiera barrido más que solo hojas. Lucía estaba preparando café cuando Samuel entró corriendo, con el corazón latiendo fuerte, como si presintiera que algo diferente iba a suceder. Un relincho suave rompió la rutina. Samuel se asomó al patio y por un momento creyó que estaba soñando. Ahí, bajo el sol recién nacido, estaba el potrillo. El animal lucía más robusto, el pelaje brillando y los ojos menos asustados. Cojeaba un poco, pero caminaba por sí solo. Samuel se quedó mudo, paralizado de emoción. ¡Abuela!, gritó sin pensarlo, la voz quebrada entre risa y llanto. ¡Volvió! ¡Volvió solo! Lucía salió corriendo y se tapó la boca con la mano al ver la escena. Caminó despacio, temiendo que si hacía ruido el potrillo desaparecería como un sueño. Pero el animal se acercó confiado y Samuel se arrodilló junto a él, acariciándole el cuello. «¿De dónde saliste, pequeño?», susurró Samuel. «Pensé que ya nunca ibas a regresar». El potrillo olfateó su mano, como si respondiera. Lucía sintió las lágrimas en los ojos, esa mezcla de alivio y asombro que solo se siente cuando algo imposible se vuelve real. El ruido del reencuentro atrajo a los vecinos. Pronto, Martina y su madre, doña Remedios y hasta don Fabián se acercaron al portón mirando incrédulos la escena. «No puede ser. ¿De verdad regresó solo?», preguntó la señora Alba, llevándose la mano al pecho. «Eso no lo ve uno todos los días», comentó don Fabián admirado. «Ni los caballos más viejos encuentran siempre el camino de vuelta, menos uno tan joven». Martina se acercó despacio y le ofreció al potrillo un trozo de pan. El animal aceptó con suavidad, dejando que la niña le acariciara la cabeza. Pronto, más niños se asomaron al patio. La alegría era contagiosa. Hasta los más serios dejaron de lado sus dudas y sonrieron. La noticia corrió rápido. En menos de una hora, todo el pueblo sabía que el potrillo había vuelto. Hasta don Mateo, desde su corral, escuchó los rumores. Por un momento dudó si acercarse, pero se quedó en la sombra, observando de lejos. «Quizá todo esto tenía que pasar», murmuró para sí. «Quizá todos necesitábamos una sacudida». Lucía, rodeada de vecinos, levantó la voz. «Este potrillo no solo volvió a casa, vino a recordarnos que no todo está perdido, que podemos empezar de nuevo con más compasión y menos miedo». Las palabras calaron hondo. Samuel sintió el pecho inflarse de orgullo. Los niños reían y acariciaban al potrillo. Por un momento, el pueblo olvidó sus divisiones y resentimientos. Mientras todos celebraban, una anciana que nunca hablaba se acercó con una sonrisa tímida. «Dicen que cuando un animal regresa por su cuenta es porque confía en quien lo cuida», dijo, mirando a Samuel y a Lucía. «Quizá este pueblo deba aprender a confiar también». El ambiente cambió. Lo que había sido una historia de conflicto y miedo, ahora era señal de esperanza. El potrillo, antes símbolo de discordia, se convirtió en motivo de unión. Los adultos dejaron a un lado sus discusiones. Los niños inventaron juegos nuevos, corriendo alrededor del animal como si fuera la cosa más natural del mundo. Samuel, acariciando al potrillo, miró a su abuela. Lucía le sonrió, con los ojos llenos de orgullo y ternura. Ambos sabían que, aunque el camino había sido difícil, algo dentro del pueblo había cambiado para siempre.
La llegada del potrillo fue más que un regreso, fue el inicio de una reconciliación largamente esperada. Y mientras el sol se alzaba en el cielo, el pueblo entero recuperó algo perdido, la capacidad de creer en la bondad, de volver a empezar, juntos. Los días siguientes al regreso del potrillo fueron distintos. El ambiente en la casa de Lucía se transformó. Había más visitas, más risas y también más preguntas de los niños y hasta de los adultos. Samuel notó que cada mañana aparecían alambres torcidos, perros flacos, hasta un par de gallinas heridas que alguien dejaba discretamente junto al portón, como si supieran que en esa casa nadie sería juzgado por pedir ayuda. Una tarde, mientras Samuel limpiaba el patio, Lucía salió con una caja de herramientas y un trozo de madera. «Mijo, si vamos a seguir recogiendo animales, necesitamos hacer más espacio. Este cobertizo ya no da para tanto». Samuel la miró sorprendido. «¿De verdad quieres que vengan más animales, abuela? ¿Y por qué no? Si nadie los quiere, al menos aquí tendrán casa», respondió Lucía con esa media sonrisa que tanto tranquilizaba a Samuel. Poco a poco, los rumores en el pueblo cambiaron. Don Fabián y Julián, que antes solo pasaban a saludar, comenzaron a ayudar con las reparaciones. La señora Alba llevó una bolsa de mantas viejas para las noches frías y a escondidas donó un costal de maíz. «Para los pollitos y, si sobra, para los perros», dijo, guiñando el ojo. Al principio, algunos vecinos murmuraban que Lucía estaba loca de compasión, pero al ver la alegría de los niños y el agradecimiento de los animales, cada vez más gente se animó a colaborar. Una mañana, Samuel y Martina descubrieron a un perro herido en la orilla del río. Lo levantaron con cuidado y lo llevaron a casa. Lucía no preguntó de dónde venía ni de quién era, solo preparó agua y un rincón cálido para que el animal descansara. «Aquí nadie te va a lastimar», susurró acariciándole la cabeza. Los niños, emocionados, empezaron a soñar. «¿Y si hacemos un letrero que diga refugio?», sugirió Martina. «¿Y si les enseñamos a los otros niños a cuidar animales?», propuso Samuel, los ojos brillando de emoción. Lucía los escuchó desde la cocina y sonrió. Algo dentro de ella, que había estado guardado por años, ahora salía a la luz. El deseo de hacer del dolor una causa, del conflicto una comunidad. Un día, don Mateo apareció en la puerta. Llevaba un costal de pastura y la mirada baja. «Vengo a ver si necesitas ayuda con los caballos, o con lo que haga falta», dijo, sin mirar a Lucía. El silencio fue tenso. Samuel y Lucía intercambiaron una mirada, pero Lucía solo asintió. «Toda ayuda es bienvenida, Mateo». Mateo entró al patio, incómodo pero decidido. Fue la señal que otros esperaban. Pronto, más hombres se acercaron. Algunos con clavos, otros con tablas, unos pocos con historias de animales heridos y ganas de hacer las cosas diferentes. Samuel, viendo a tantos adultos y niños colaborando juntos, se sintió parte de algo más grande que su miedo y su tristeza. Lucía, con las manos en la masa preparando pan para todos, agradeció en silencio por la oportunidad de ver a su pueblo unirse de nuevo, no para atacar ni para juzgar, sino para construir. Al caer la tarde, el patio estaba lleno de vida, perros dormidos al sol, gallinas escarbando, caballos pastando y niños riendo. El letrero de refugio colgaba sobre la puerta, hecho de una tabla pintada por Samuel y Martina. Antes de dormir, Lucía se sentó junto a Samuel en el escalón del patio. «¿Sabes, mijo? Nunca pensé que una decisión tan difícil nos trajera algo tan bonito. Lo que hicimos por el potrillo fue solo el principio». Samuel apoyó la cabeza en el hombro de su abuela. «¿Crees que el pueblo cambió, abuela?». Lucía lo pensó un momento y luego asintió. «No todo, pero sí lo suficiente para empezar de nuevo, y eso ya es mucho». Así, mientras la noche caía y la brisa traía el aroma a pan y esperanza, Lucía y Samuel entendieron que el dolor que vivieron no fue en vano. Su casa, una vez refugio contra el miedo, ahora era refugio para todos los que buscaban una segunda oportunidad. Y
Aunque el futuro seguiría trayendo retos, la unión del pueblo y el valor de dos corazones habían sembrado una nueva manera de vivir, donde la compasión era el nuevo idioma y la esperanza la mejor herencia. Con el paso de los días, el pueblo recuperó cierta calma. Las voces agrias se hicieron menos frecuentes y poco a poco la gente volvió a cruzar miradas en la calle, a compartir el saludo y hasta a reír juntos en la tienda. El refugio de Lucía y Samuel se volvió parte del paisaje, símbolo de algo que muchos creyeron perdido, la capacidad de cuidarse y ayudarse, sin miedo ni vergüenza. Una tarde, mientras Samuel alimentaba a las gallinas y los perros jugaban en el patio, llegó doña Remedios con un pastel bajo el brazo. «Para celebrar que ya no hay gritos ni piedras en las ventanas», dijo, y le guiñó el ojo a Lucía. El aire era distinto. Las mujeres se quedaban más tiempo conversando después del mandado. Los niños aprendían a curar heridas y hasta los hombres más reacios daban los buenos días al pasar. Parecía que el pueblo estaba listo para perdonarse y avanzar. Sin embargo, no todo era perfecto. Algunas noches, cuando el viento soplaba fuerte y las nubes cubrían la luna, Lucía sentía la inquietud volver. El recuerdo de la tormenta, de la desaparición del potrillo, seguía flotando en los rincones. Nadie supo nunca quién abrió el cobertizo aquella noche, ni cómo fue que el animal halló el camino de regreso. A veces Samuel le preguntaba, «¿Crees que fue un milagro, abuela? ¿O alguien ayudó al potrillo sin que lo supiéramos?» Lucía sonreía, acariciando la cabeza del niño. «Tal vez fue un poco de todo, mijo. Hay cosas que no necesitan explicación. Lo importante es lo que aprendimos». Una noche, sentados juntos en el escalón del patio, Samuel y Lucía contemplaron el cielo limpio de tormentas. «Me da miedo que todo vuelva a ser como antes», confesó Samuel bajito, «que la gente olvide lo que vivimos». Lucía lo abrazó fuerte, sabiendo que los cambios en el corazón de la gente siempre son frágiles. «Nada es para siempre, hijo, ni lo bueno ni lo malo, pero cada quien decide qué deja crecer aquí», señaló su pecho, y aquí tocó el suelo. «Si cuidamos lo que sembramos, la bondad encuentra su camino, aunque a veces se pierda un rato». Un día, Samuel encontró junto a la cerca del refugio una huella distinta, grande y profunda, imposible de confundir con la de un animal doméstico. Se lo contó a Lucía, y los dos se quedaron un rato en silencio mirando el horizonte. «¿Y si hay más historias por descubrir?», preguntó Samuel con los ojos brillando. Lucía le sonrió, cómplice. «Siempre habrá misterios, Samuel. Eso es lo bonito de la vida, nunca termina de sorprendernos». Al caer la noche, la casa de Lucía se llenó de risas, de pan recién hecho y de esperanza. Desde la calle se escuchaban los pasos de quienes volvían del trabajo, y a lo lejos, el relincho del potrillo sonaba como una promesa. El pueblo, aunque seguía arrastrando heridas y secretos, había dado el primer paso para sanar. Y Lucía, mientras acomodaba una manta sobre Samuel, pensó en todo lo vivido. Reflexionó sobre el miedo, la dignidad, el valor de enfrentar lo injusto y el milagro discreto de la bondad compartida. Supo que el verdadero cambio no estaba solo en el potrillo, ni siquiera en la casa refugio, sino en cada persona que decidió dejar el miedo atrás para hacer algo diferente, aunque fuera pequeño. Así, con el misterio de la tormenta aún rondando en la memoria colectiva, la historia quedaba abierta. Un final lleno de caminos nuevos, de preguntas sin respuesta y de una certeza. La bondad, cuando se siembra a tiempo, siempre vuelve. Y el pueblo, con sus cicatrices y sueños, estaba listo para lo que viniera, porque ahora sabía que nunca volvería a estar solo. A veces, los grandes cambios nacen de los actos más sencillos. Un niño que se atreve a defender a quien no tiene voz, una abuela que elige el valor en vez del silencio, un pueblo que redescubre la fuerza de la empatía y la unidad.
En esta historia aprendimos que el miedo solo pierde poder cuando la bondad se pone de pie y que hasta las heridas más hondas pueden empezar a sanar con un poco de coraje y compasión. ¿Y tú? ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre lo fácil y lo correcto? ¿Te atreverías a ser el primero en romper el silencio? Cuéntanos en los comentarios cómo te hizo sentir esta historia, qué aprendiste o si alguna vez viviste algo parecido. Tu voz también importa, y juntos hacemos más fuerte esta comunidad. Si este relato tocó tu corazón, dale like y compártelo para que llegue a más personas que, como tú, creen en el poder de la bondad y los nuevos comienzos. Y si quieres seguir formando parte de este círculo de historias y emociones, suscríbete al canal, porque juntos, cada semana, podemos descubrir que la esperanza y el cambio empiezan donde menos lo imaginamos, incluso en un pequeño pueblo o en el valor de un solo niño. Gracias por ser parte de este viaje. Nos vemos en la próxima historia.